Estamos justamente en comunicación con el licenciado Leonardo Taborga. Él es docente de la Facultad de Economía y la Facultad de Economía ha publicado el Boletín Económico Virtual número 5, edición 6, correspondiente al 30 de junio de la gestión. Este boletín siempre dándonos pautas e investigaciones, conceptos en el área económica. La Facultad de Economía viene realizando pues esta publicación ya durante varias gestiones y en esta oportunidad el docente Leonardo Fabio Taborga Pinto lidera pues un equipo de investigación conformado por otros docentes también, el magíster Cristian Calderón y el magíster Juan Ruiz Otondo, quienes han realizado la investigación Situación Económica de Chuquisaca durante el periodo 2006-2019. Buenos días, doctor, le damos la bienvenida a la revista En Contacto. ¿Cómo está? Muy buenos días a la radio universitaria, al programa y a la población que nos esté escuchando. Doctor, queríamos preguntarle y consultarle cuáles son las principales conclusiones que ustedes han obtenido a través de esta investigación que pues titula Situación Económica de Chuquisaca durante el periodo 2006 y 2019. Bueno, como usted muy bien lo dijo, la investigación ha abarcado los años 2006 hasta el 2019. En este análisis se ha podido identificar que el departamento de Chuquisaca, ha experimentado significativos desafíos económicos en realidad durante este periodo. Sin embargo, a pesar de las reformas y políticas impulsadas por el gobierno central, no ha logrado en realidad dinamizar y diversificar su economía. Incluso su estructura económica se ha caracterizado básicamente desde gestiones pasadas, inclusive antes del 2006, por una especialización interregional de sectores como la agricultura, principalmente la construcción y los servicios de la administración pública. Asimismo, se ha podido identificar que la participación de Chuquisaca en la ejecución de proyectos y programas de desarrollo durante este periodo ha sido escasa, lo que ha tenido un impacto negativo en diversos aspectos de la economía local. Esta escasa participación de Chuquisaca justamente en la ejecución de proyectos y programas de desarrollo ha tenido un impacto negativo en la recaudación, en la reducción y reconducción en realidad de la actividad económica, así como la pérdida de empleo y desigualdad y deterioro en la inversión en infraestructura. Eso en realidad son los hallazgos más importantes que le podría comentar de este análisis que se ha hecho de la situación económica de Chuquisaca desde 2006 hasta el 2019. Licenciado, según los datos que ustedes ofrecen en este boletín, tendríamos que entender que los servicios de la administración pública son los que predominan en el departamento de Chuquisaca, es decir, que prácticamente Chuquisaca vive de los recursos que generan o del movimiento de recursos económicos que generan los administrativos de las distintas entidades públicas. De esa manera tenemos que entenderlo. Justamente sí, si bien le decía que existen aspectos o sectores importantes en la economía chuquisaqueña relacionados principalmente con la extracción de gas natural, esta actividad ha ido reduciéndose. Sin embargo, la actividad de los servicios de la administración pública básicamente es una actividad que a lo largo del tiempo se ha mantenido como una de las áreas importantes de la economía chuquisaqueña y principalmente de Sucre. Y más aún en realidad cuando Sucre se caracterizaba por ser la capital constitucional de Bolivia y cuando contenía en ella básicamente todos los poderes del Estado. La fuga en realidad de algunos de los poderes del Estado a la ciudad de La Paz ha hecho de que esta actividad se reduzca en gran medida. Sin embargo, todavía forma parte importante de la actividad económica y generación de ingresos en realidad en el departamento de Chuquisaca. Doctor, esta investigación también nos da a entender que a causa del centralismo que sigue existiendo en nuestro país, Chuquisaca no participa de los proyectos de desarrollo más importantes del país. Así es, justamente esto debido a que si bien se han programado programas y proyectos orientados a dinamizar la economía de Bolivia en general y de muchos de los departamentos, los principales proyectos básicamente se han concentrado en el eje central, es decir, en la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz principalmente.
De hecho, bueno, la paz en realidad ha llegado a representar básicamente en lo que respecta a la producción nacional, al Producto Interno Bruto, representando un 26% de la actividad, seguida por Cochabamba con un 15% y bueno, se destaca básicamente Santa Cruz por participar con un 29,02%. Como les decía, ha habido muchos programas que se han implementado con la idea de mejorar la actividad económica en Bolivia, pero como les decía, de todos estos proyectos, la mayoría se han desarrollado, se han ejecutado en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba principalmente. Esto obviamente no ha permitido básicamente dinamizar la economía chuquisaqueña como se esperaba en los planes del gobierno central. Doctor, esto también está ligado a un tema preocupante y también que tiene que ver de alguna manera con la universidad y es el tema de los empleos. Si a través de este análisis llegamos a deducir que no existen pues la cantidad de industrias suficientes, Chuquisaca carece de fuentes laborales para los profesionales que cada día salen de San Francisco Javier. ¿Cuál sería la posible solución, la posible propuesta que ustedes como investigadores podrían presentar? Porque al final esto viene, ¿no? El gobierno es el que tiene que realizar, las entidades públicas son las que tienen que fijar las políticas públicas, pero ¿de qué manera la universidad podría tal vez darle esas pautas para que no tengamos este problema o para que mejoremos esta situación ante la carencia de actividades económicas grandes, ante industrias grandes que permitan que los profesionales que salen de San Francisco Javier tengan trabajo? La verdad, bueno, mire, es lamentable la situación económica que vive en realidad Bolivia en general en cuanto a la generación de empleos. Lamentablemente, desde el año 2006, básicamente la actividad económica y las políticas del Estado se han centrado principalmente en convertir al Estado en un ente productor que, como sabemos, la historia económica en realidad nos ha demostrado de que el gobierno como productor no es muy efectivo y productivo. Y ya eso se ha podido evidenciar con la mayoría de las empresas que ha logrado abrir el Estado, que si bien en sus inicios han logrado funcionar, pero a la fecha son básicamente empresas que han entrado a la quiebra y que no están generando ninguna fuente de empleo al gobierno, más bien le están generando gastos. En el caso de Chuquisaca, bueno, básicamente debido a la escasa participación que ha tenido en la ejecución de proyectos y programas de desarrollo, obviamente ha reducido la actividad económica y como consecuencia se han generado pérdidas de empleo, desigualdad y deterioro en la inversión en infraestructura. Básicamente la idea ahora que tiene Chuquisaca, o el objetivo básicamente, es superar estos desafíos y básicamente a través de planteamiento de políticas y estrategias emanadas del propio contexto en realidad de lo que es Chuquisaca, vale decir a partir de las instituciones públicas y privadas que la componen. Y justamente ahí la universidad juega un papel muy importante, ya que con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por ejemplo, podrían ejecutarse o implementarse actividades investigativas a la identificación de proyectos y programas de impacto en el área urbana y rural, principalmente orientadas a diversificar y dinamizar la actividad económica agrícola de Chuquisaca. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales justamente en estos momentos está iniciando este tipo de investigaciones, apoyado por la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Universidad, que ha lanzado convocatorias para la presentación de proyectos, donde justamente en esta gestión la Facultad de Ciencias Económicas ha logrado inscribir 5 proyectos que buscan justamente, que han sido aprobados y que en su desarrollo estoy seguro, bueno, de que van a salir ideas interesantes sobre algunos programas y proyectos para dinamizar la economía chuquisaqueña y de esa manera, en todo caso, evitar la fuga de fuerza laboral joven en realidad que al salir de la universidad y no encontrar una fuente de trabajo, obviamente debe desplazarse a ciudades como Santa Cruz principalmente, Cochabamba y La Paz. La idea, bueno, es que mitiguemos esa salida de recursos humanos capacitados y que se queden en Chuquisaca
para fomentar la actividad económica. De hecho, bueno, un reto que tiene el municipio, inclusive de Sucre y la misma prefectura, es básicamente proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de programas y proyectos que atraigan a estos jóvenes, proponiéndole o proporcionándoles en todo caso recursos, de tal manera que puedan de una u otra manera desarrollar algún emprendimiento y bueno, les permita de esa manera poder dinamizar la economía chuquisaqueña y sucrense específicamente. Doctor, hay una crisis, ¿no?, de los hidrocarburos en Bolivia que está haciendo que los recursos del IDH disminuyan. Las universidades de alguna manera también están pues involucradas en esto, en esta afectación por la disminución de los recursos del IDH. ¿Cómo tenemos que reaccionar la ciudadanía ante este panorama que nos ofrece, este panorama económico que causa de alguna manera cierta incertidumbre? ¿De qué manera tiene que reaccionar el ciudadano? Personalmente pienso que tiene que estar informado para saber cuál es pues la situación y de qué manera puede, qué opciones puede optar para tratar de mantener pues su economía. Mire, queda claro en realidad de que la población en general debe preocuparse básicamente por buscar alternativas laborales generadas principalmente por el autoempleo. Pues la política del gobierno central básicamente se ha concentrado en la dinamización del consumo interno, la demanda interna básicamente, a través de la explotación de recursos naturales, principalmente el gas, que como usted ya bien lo dijo, ha estado en crisis, está en realidad en crisis. Hace ya muchos años de que no se están haciendo estudios de exploración y mucho menos de explotación en realidad, y eso obviamente como consecuencia se está notando en la actividad económica de Bolivia, pues al ser estos básicamente, hacer básicamente el motor principal que ha estado impulsando la economía boliviana en los últimos años. Básicamente se ha visto ya un deterioro en la producción de gas y como consecuencia, bueno, en realidad se nos están acabando las fuentes que nos generaban ingresos a los bolivianos. En todo caso, los bolivianos debemos mantenerlos informados sobre la actividad económica del país y bueno, en realidad tenemos que prepararnos para ir buscando, como les decía, diferentes alternativas de autoempleo, porque queda claro de que a la fecha el gobierno no tiene la capacidad de generación de empleos para todos los nuevos profesionales que van saliendo de las universidades, lo que implica en todo caso de que inclusive la universidad debe volcar un poco su mirada para formar no solamente profesionales teóricos, sino más bien prácticos, líderes y emprendedores que busquen la manera en realidad de generar nuevos negocios y como consecuencia nuevas fuentes de empleo. Nos espera la verdad una situación económica muy crítica, eso ya se ve en realidad, y como les decía, lo que nos queda es prepararnos, estar informados y bueno, ir buscando en realidad algunas alternativas de generación de empleo, es decir, dejar a nuestra creatividad que nos permita identificar básicamente esas diferentes alternativas de generación de empleo que lamentablemente se va a dar en pequeños negocios informales principalmente, que bueno, si bien ayuda a la población en la generación de ingresos propios, bueno, va un poquito en desmedro de la actividad económica y de la economía básicamente local, porque bueno, al ser las empresas o estos pequeños negocios informales básicamente no aportan al erario local en realidad a través de pago de impuestos, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que va a ser una de las principales alternativas a la cual va a recurrir la población para poder generar ingresos mensuales que le permitan sobrevivir en esta crisis que se viene aproximando. Doctor, queremos hacer una puntualización aquí revisando pues las tablas que ustedes presentan, las matrices de porcentajes en su estudio. En el sector restaurantes y hoteles, en el 2006 es de 2.35 y en el 2019 de 1.91. Les remarco este dato porque podemos ver que
Sucre, principalmente, siempre hemos tenido esa estrategia política, institucional, de atraer pues a los visitantes, a los turistas. Siempre Sucre es conocida como una ciudad patrimonial que por su encanto, su riqueza gastronómica, su riqueza pues cultural, llama pues a los turistas. Siempre hemos agarrado esa bandera. ¿Estamos yendo por el buen camino? Bueno, de acuerdo a los datos que usted ha indicado, como he podido revisar la tabla, en realidad este sector ha sufrido un decremento entre las gestiones analizadas. Sin embargo, la actividad turística es una de las potencialidades que tiene Chuquisaca y que hasta el momento en realidad no lo hemos podido explotar, creo, al 100%. Si bien el gobierno municipal en los últimos meses ha estado lanzando campañas publicitarias turísticas para atraer o motivar, incentivar este sector, en realidad creo que todavía no están siendo muy efectivas. Sin embargo, bueno, creo que es uno de los sectores a los cuales se debe apuntar para dinamizar. En el sector restaurantes, en realidad en los últimos años, después de la pandemia, bueno, básicamente ha proliferado en realidad los restaurantes de comida rápida, y que de una otra manera están dando una alternativa de generación de ingresos a la población. Sin embargo, creo que todavía no es suficiente y no lo podremos dinamizar este sector en la medida en realidad de que no podamos atraer más turistas. Como usted bien decía, básicamente Sucre, al ser una ciudad turística, bueno, es una de las alternativas que tenemos de promoción de la actividad económica y como consecuencia, bueno, las políticas municipales y departamentales deben estar orientadas a promocionar este sector. Y si promocionamos y logramos en realidad que haya una mayor afluencia de turistas hacia Sucre, de hecho, bueno, este sector, por ejemplo, que ha bajado del 2 al 1% aproximadamente, podamos revertirlo y se convierta pues en un área dinamizador de la economía sucrense, chuquisaqueña, obviamente. Doctor, le agradecemos pues este análisis que ustedes hacen, esta investigación que nos da pues el norte a la comunidad universitaria, a los estudiantes en el tema del empleo, futuros profesionales, de cómo tenemos que asumir pues la realidad económica que estamos viviendo y también la realidad económica que nos espera en nuestro país y en nuestro departamento. Le agradecemos el contacto y bueno, estaremos pues en otra oportunidad hablando de temas económicos para que usted pues nos aclare, nos explique la figura, porque justamente desde la academia es bueno recibir estas orientaciones, que es en realidad el San Francisco Javier, el papel que tiene de plantear pues este tipo de investigaciones que nos ayudan a ubicar a la población de una mejor manera. Muchas gracias. Claro que sí, más bien el agradecido soy yo por la entrevista realizada y que bueno, cuando ustedes deseen en realidad, bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la carrera de Economía específicamente, que es la que últimamente está sacando estos análisis, estas investigaciones de tipo económico. Estamos en realidad, bueno, predispuestos y esperando la invitación que ustedes nos puedan hacer para poder seguir dándoles a conocer algunos datos económicos que, bueno, en adelante estaremos sacando más estadísticas sobre el comportamiento de los ingresos, de la inflación, del empleo, el desempleo, relacionado, bueno, para que así en realidad la población esté enterada de la actividad económica y la evolución en realidad de las diferentes variables económicas del país y del departamento. Muchas gracias y bueno, será entonces hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos el contacto y, como usted lo ha dicho, hasta una siguiente oportunidad. Buenos días. Buenos días, hasta luego.